¿Qué tal, amigos de Flextrategia? Les habla José Luis Pérez, estratega en sistemas humanos. Me da gusto saludarles y el día de hoy traemos un tema que estoy seguro va a resultar de su interés. Vamos a hablar de la gestión de procesos de negocio o el Business Process Management. Y para hablar de dicho tema, contamos con la presencia de un buen amigo y un experto en dicho campo. Está con nosotros el ingeniero Carlos de la Torre Curiel. Carlos es ingeniero en comunicaciones y electrónica, tiene una maestría en calidad y estadísticas, cuenta con otra maestría en Business Intelligence, está certificado también en Project Management y en Business Process Management por el ABPMP y también tiene el grado de Master Black Belt en Six Sigma. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, José Luis, gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia y pues yo muy contento de colaborar con este tema que tú me conoces, sabes que es mi pasión. A ver, y en ese sentido, Carlos, ¿por dónde crees que podríamos empezar para nuestros amigos que no están familiarizados con el término Business Process Management, más allá de una traducción literal? ¿Cuál consideras que podría ser el punto de partida como primer contacto con el tema? Sí, mira, Business Process Management o gestión de procesos de negocio es una serie de metodologías agrupadas que te ayudan básicamente a entender cómo mejorar tu negocio, cómo hacerlo funcionar como reloj, como un reloj suizo, con precisión, con un buen paso a paso, con una buena distribución de tareas, que no sea dependiente de personas, que sea dependiente de roles. Esta parte es importante porque para las empresas pequeñas y medianas, José Luis, mi experiencia, te lo comentaba, es normalmente dependen de una persona. Y de hecho, normalmente el fundador, el creador de esa empresa, se hace depender, hace que su negocio dependa de ellos, vaya. Una estrategia de gestión de procesos de negocio no es más que la identificación de cuáles son tus procesos clave de negocio, de todo tu negocio, no solamente los operativos, los transaccionales también, los de Contraloría, los financieros, fiscales incluso, que tienen una conexión clave unos con otros y luego que tienen un objetivo común o un objetivo compartido. Al final de cuentas, el objetivo de una empresa es pues, hacer negocio, vender. Bueno, desde ahí bajas o cascadeas cuál es la redistribución de objetivos que le corresponde claramente a cada área funcional y estos procesos, estas estrategias o metodologías de gestión de procesos de negocio ayudan a mapear el proceso, no solo mapearlo, ayuda a entenderlo, ayuda a clarificarlo, ayuda a medir su eficiencia operativa, táctica, financiera, fiscal, te ayuda a la reducción de ciclos, de tiempos de ciclo, te ayuda a tener un mejor control o la eliminación de fugas de dinero en los procesos o un mejor control de costos operativos y costos indirectos también. O sea, sí, hablamos de un montón de cosas y un montón de glorias y beneficios que te puede dar una metodología así. Y alguien podría pensar, oye, eso suena súper complicado. Eso suena súper inalcanzable. A lo mejor los grandes corporativos, los grandes emporios de la industria, principalmente la tecnológica de manufactura, transformación, etcétera, pueden lograr implementar una metodología así. Te sorprendería saber que no. Te sorprendería saber que no, porque el cambio no se da gracias a la metodología. Siempre los cambios se van a dar gracias, primero que nada, a la mentalidad. Entonces, ahí llegamos al primer punto, que es básico. Elemental. Porque el primer punto. Así como te escuchamos, como bien dices, a lo mejor alguna persona al escucharte, de repente se perdió y como tú dices, suena muy bonito, pero ¿por dónde empezar? ¿No? Sí, independientemente de la etapa del negocio que tenga cada persona, ¿no? Exacto. Habrá algunas que van arrancando y que afortunadamente van creciendo, pero un crecimiento como dices,
puedes crecer de diferentes formas, con una estructura o sin estructura, y los resultados son completamente diferentes, ¿no? Correcto, correcto. Y mira, José Luis, en ese tenor, efectivamente es el elemento clave, el querer hacer las cosas, la mentalidad de adaptarte o morir, esa es la realidad. Desafortunadamente en nuestro país, gran parte de las pymes truenan los primeros 2 años, y esto no es más que un efecto de precisamente no tener un esquema de definición de tus procesos adecuadamente o debidamente determinados. Comentábamos en charlas previas que tú y yo hemos tenido, te comentaba en mi experiencia, en mis 26 años de carrera profesional, no todos han sido como consultor, ya sea interno o externo, no todos han sido en esta posición, pero estos años que he logrado acumular en esa parte de ser el consultor, el estratega en el diseño de la implementación de BPM, perdón, es precisamente lo que me ha ayudado a tomar roles operativos y mejorarlos. Cuentas que llegué a tomar en mis empleos, por cuentas me refiero, yo tomaba el account management o el manejo de toda la cuenta de un cliente en particular, de todas las funciones, compras de insumos, gestión de la demanda por parte de los clientes, desarrollo del plan de producción, en la ejecución del plan de producción. ¿Cómo voy a embarcar? ¿Cómo voy a venderle al cliente en función a ese plan de entregas, etcétera? Todo tenía que verlo de una forma holística. Y sin esta experiencia previa, probablemente yo lo siento que hubiera caído en alguna de esas prácticas en las que pues hacemos todo porque creemos que si nosotros se va a venir abajo la cuenta o se va a venir abajo el negocio. Entonces, sí. Lo primero, como decías, ¿cómo empezar? Bueno, lo primero es convéncete a ti mismo que no es la empresa, es tu empresa, pero no es la empresa la que tiene que depender de ti. No es todos los procesos de la empresa los que tienen que depender de ti. Cada proceso, hay un dicho que a mí me encanta y lo uso mucho cuando doy estas consultorías: zapatero a tu zapato. Si tú eres experto en ventas, si tú eres un fregonazo convenciendo a la gente en comprar tus productos, pues no le hagas al diseñador. Si no se te da el diseño, no le hagas al diseñador. Contrata a un buen diseñador. Si tú eres un buen desarrollador de TI, no quieras ir tú a las empresas a tratar de posicionar tus aplicaciones. Contrata a un buen vendedor. Si tú eres un buen diseñador de interiores, de muebles, lo que sea, pero no, vamos a tomar el ejemplo, si tú eres un buen diseñador de muebles, pero no eres un buen carpintero, hay detalles finos de la carpintería que a lo mejor no se trata de ti, pues contrátate un carpintero, tú dedícate a hacer el diseño del producto, tú dedícate a hacer el diseño que va a ser disruptivo. Aquí fíjate que, valga la metáfora, se me acaba de ocurrir, pero para los aficionados al básquetbol, pues el primer nombre que se nos viene a la mente es Michael Jordan, ¿correcto? Correcto. Pero en algún momento en el equipo de Michael Jordan le batallaban por rebotes. ¿Qué dijo Michael Jordan? ¿Quién nos puede ayudar en eso? Un tal Dennis Rodman. No le vamos a pedir a Dennis Rodman que note puntos, lo queremos para los rebotes. Y funcionaba en ese rol. ¿Sí? ¿Cierto? No quieres tener 5 Michael Jordans en la duela, porque necesitas jugadores con diferentes características para defender, para tirar, para mover el balón, como en una empresa, ¿correcto? Es correcto. Y tu metáfora acaba de dar en el punto medular de lo que significa una metodología como esta de BPM, José Luis. ¿Por qué? Porque la gestión de los procesos de negocio no es más que la definición de cuál es el proceso, qué requerimientos tiene el proceso, qué talentos tiene que tener el que ostenta la función de ese proceso, habilidades, talentos, etcétera. Y por lo tanto, qué conexiones genera con los otros procesos para hacerlos complementarios. No es lo mismo ser el que recibe los rebotes o el que cacha todos los rebotes a ser el encargado de hacer las canastas. Exacto. Es más, me atrevo a decirte que puede ser que el mejor anotador en juego no necesariamente es el mejor anotador en tiros a balón parado. Sí, correcto. Sí. Entonces, sí. Hay que saber entender el proceso. Ahora, haciendo esta pequeña analogía con el deporte,
En el fútbol, en el béisbol, en el básquetbol, un buen director técnico es aquel que identifica las cualidades de sus jugadores, los ordena para que se complementen unos con otros y hagan un juego colectivo, pero también es aquel que sabe entender a su competidor. Sí, justo. Y una alineación va a diferir de un equipo A, competencia A o competidor A versus el competidor B. ¿Por qué? Porque el estratega supo entenderlo y supo darle lectura a cómo juega su competencia y por lo tanto supo conectar mejor sus piezas. Es lo mismo, José Luis. Un buen estratega en el negocio entiende cuál es su parte más sólida, cuál es su fortaleza, pero también entiende cuál es su amenaza. Sí, justo. Sí. Entonces, al entender esto, al entender tu fortaleza y tu amenaza, ¿qué haces? Redistribuyes el talento, redistribuyes a la gente a que se haga cargo del proceso que mejor le compete en función a sus habilidades. Yo puedo decir, soy un ingeniero en comunicaciones y electrónica. A ver, ponme en el área de desarrollo de dispositivos de los cockpit digitales para las nuevas generaciones de vehículos. Pues no, no la voy a librar, no la voy a hacer, porque ya no está ahí mi talento. Desarrollé con mi carrera, desarrollé otras habilidades. Ahora, ponme a mí a hacer el proceso de desarrollo de software, por ejemplo, donde no soy yo el que programa, pero soy yo el que mide los tiempos, el que lleva la estrategia de qué vamos a entregar cuándo, cada cuándo, cómo lo vamos a justificar en función al valor adquirido por el progreso del sistema. Eso sí te lo sé hacer. Sí. Entonces hay que saber identificar, y ese es el primer gran paso, José Luis, ese es el primer gran paso para la implementación de una buena estrategia de BPM en las empresas. Saber identificar, saber hacer un diagnóstico inicial. Ok, ¿dónde estoy parado? ¿Cuáles son mis principales áreas de mi organización? Mi tipo de empresa tiene ventas, tiene soporte técnico, tiene desarrollo, facturación, atención al cliente, cobranza, producción, distribución, etcétera. Y con esto empiezas a entender, trabajando con tu gente, empiezas a entender quién es el más calificado para qué. Y ahí se va a ir cascadeando hacia abajo, porque luego de ahí viene del proceso de producción, bueno, pues se van a despegar otras muchas áreas. Del proceso de ventas se van a despegar otras áreas. La de venta directa, la de comercialización, la de venta por canal, etcétera, etcétera. Y de ahí van desarrollando cada uno sus metodologías, o mejor dicho, sus procesos en función a esta metodología, van desarrollando sus procesos para poder ejecutarlos de una mejor manera, sacando provecho del talento de cada quien. Ahora, me vas a decir, oye, Carlos, ya te estás contradiciendo, porque me dijiste que el proceso tiene que ser diseñado en función al rol y no a la persona. Eso es correcto. Cuando defines ya cuál es el proceso, qué alcances tiene el proceso, qué descripción de tareas tiene el proceso, cuáles son sus entregables y en qué tiempos se entrega cada entregable dentro de esa etapa del proceso, dentro de todo ese proceso, y después entiendes cuáles son los talentos o habilidades que ejecutan mejor ese proceso, entonces empiezas a crear una estructura de posiciones o roles. Sí, 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 sí. Y cuando tienes un proceso más una posición que le hace match o que le hace sentido a este proceso, ya empiezas a hablar de una estrategia de administración de procesos de negocio. Sí. Sí, y sí, ahora sí. ya no importa si es José Luis o es Carlos. Al final de cuentas, si tú eres el supervisor de producción y yo también soy supervisor de producción, no importa si un día José Luis se tiene que ir de vacaciones o resulta que José Luis cambia de empresa, Carlos puede tomar el rol, porque Sí. sabe lo que significa ser supervisor de producción, sabe cómo ejecutar. Sí. Es un rol calificado. Sí. Y se convierte en una persona calificada para el rol. Sí. Aquí, Carlos, me gustaría subrayar un punto que comentaste porque tengo la impresión, a menos que opines diferente, que la mentalidad es algo a lo que no se le da la importancia de vida. Sí, totalmente. O sea, podría parecer algo muy simple, muy sencillo, pero incluso yo me detendría a pensar
¿qué tanto de la estadística del dato que nos compartiste de que las pymes, algunas desafortunadamente cierran a los 2 primeros años, correcto? Sí, es correcto. ¿Hasta qué punto el no tener la mentalidad que comentas en algún momento influyó para que no se vieran ciertas cosas, no se modificaran ciertas prácticas? El ego, si lo queremos ver como de que yo sé hacer esto, nadie fabrica este producto como yo. Es mi negocio, nadie me lo va a quitar. Es mi negocio y no paso la receta porque qué tal si van y ponen, depende del rubro en el que estemos hablando, pero aquí a lo mejor, no sé si te parezca exagerado, pero es dedicarle un tiempo a precisamente revisar mi mentalidad. Es, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y tener la humildad de decir, probablemente lo puedo hacer de una forma diferente, probablemente lo puedo hacer de una forma más eficiente de la que yo conozco, aunque considere que yo soy muy bueno fabricando un producto, ¿no? ¿Qué piensas en ese punto? ¿Realmente se ponderará lo necesario o será prudente hacer una pausa y decir, ¿cómo estoy en la parte de mentalidad en esta fase de mi negocio? Fíjate que yo creo que ese sería un maravilloso ejercicio en todos los niveles, ¿eh? Y para cualquier emprendedor. Para cualquier emprendedor sería un gran ejercicio. Primero determinar, a ver, hasta dónde sí estoy dispuesto a soltar y hasta dónde sí estoy dispuesto a disciplinarme. Voy a darte mi respuesta en dos fases, José Luis. La primera, estamos en un momento generacional totalmente disruptivo a nivel industria. ¿Por qué? Porque todavía viene una gran masa de directivos, de empresas, obviamente, grandes, medianas, pequeñas, que son generaciones, pues generaciones baby boomer, generación X, que venimos de una mentalidad más conservadora, venimos de una mentalidad más reglamentada, déjame decirlo así. Traemos una formación más jerárquica. Pero también ya empiezan a surgir la nueva generación, la generación millennial, como los directivos actuales de la empresa. Y ahí es donde notas un cambio radical. Honestamente, no creo que a estas alturas del partido, quien sea un generación, un generación baby boomer o un generación X, cambie mucho su mentalidad. Ya no, José Luis. No digo que todos sean así tampoco. Hay casos excepcionales que se han sabido adaptar y han sabido sobresalir. Y yo uno de esos maravillosos casos lo menciono con mucha frecuencia. El caso de Jeff Bezos. Ese tipo es un generación X que tiene el alma de millennial y se le está haciendo el alma de generación Z. El tipo es sumamente adaptable. Y aprendió de las herramientas que tenía en su momento cuando fundó Amazon, que si recordarán, Amazon era una empresa muy pequeñita que se dedicaba a comprar libros usados para revenderlos. Después entendió que el negocio no estaba en comprar y vender, estaba en la consignación. El libro es tuyo, sigue siendo tuyo, pero ahora véndelo a través de mí, que ya gané prestigio con otra persona y me pagas una comisión. Y luego empiezas a vender otras cosas. Y ve el emporio que es Amazon hoy. Sí. Ve el gran emporio que es Amazon hoy. Entonces no te puedo generalizar a todos los baby boomers ni a todos los generación X como que no van a adaptarse al cambio. Sí los hay quienes. Pero en su gran mayoría no. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ahí viene mi siguiente etapa de la respuesta. ¿Qué sucede? Que sus empresas empiezan a experimentar cambios cuando ellos deciden cederle la batuta a sus hijos, que ya estamos hablando mínimo de generación millennial o generación Z, que ya son los que están aquí. A lo mejor un beta, pues no, pues están muy chiquitos todavía para manejar negocios, ¿no? Apenas están manejando su control de esfínteres como para poder manejar ya un negocio, ¿no? Pero vaya, la segunda parte de mi respuesta, José Luis, es sí es un ejercicio que yo noto que las nuevas generaciones de empresarios han hecho. Sin embargo, tengo que decírtelo desde mi experiencia, en esos 8 años, dentro de los 26 te comentaba, tuve 8 años de experiencia
fungiendo como consultor senior o como director de consejos consultivos en Endeavor de Occidente, algo que notaba era que traen mucha energía. Los nuevos empresarios traen mucha energía. Y en esa vorágine de hacer las cosas, se me pierden en el camino. Se me pierden. Entonces, volviendo a tu planteamiento inicial, sí, José Luis, es muy importante que un emprendedor, que un empresario en cualquier segmento, se haga haga esa retrospectiva. ¿Qué tan flexible soy al cambio? ¿Qué tan adaptable soy? ¿Qué tan resiliente soy a las condiciones, al contexto actual de vida, al contexto actual de los negocios? Un ejemplo, si quieres vender, por ejemplo, si te dedicas a vender, pero no buscas la manera de vender en línea, pues ya estás prácticamente perdido, ¿no? Tu comercialización va a ser muy cara. Sí. Si no quieres comercializar a través de redes sociales, pues tu impresión de flyers va a ser muy cara y va a llegar a vas a tener muy poca cobertura realmente. Y es más la basura que vas a generar que el beneficio que vas a encontrar. ¿Sí me explico? Pagar anuncios en televisión abierta sigue siendo igual de caro, con la diferencia que hoy es súper ineficiente. Cuando ya tienes plataformas de redes sociales, que algunas hasta de gratis lo haces. Exacto. Y cuando te cobran realmente son costos ridículos. Entonces, toda esta vorágine tecnológica ha forzado a que los emprendedores sí se planteen esa pregunta que tú te hacías. ¿Qué tan dispuesto estoy? Revisitarse a sí mismos. Pero, como te digo, ojalá fuera una fórmula mágica, ojalá fuera tocarlos a todos en la frente con una varita mágica y decir, ahora tu mindset va a cambiar, tu mentalidad va a cambiar y ahora te vas a adaptar al contexto y vas a pensar diferente y vas a soltar. ¿A qué me refiero con soltar? Bueno, pues si yo soy un emprendedor, estoy creando mi negocio porque soy bien fregón para hacer data analytics. Estoy creando mi negocio para hacer propuestas de data analytics a las empresas. Pero no estoy dispuesto a promoverme en redes sociales. Pues parece como que primero, como que estoy siendo incongruente. Segundo, si yo creo que soy capaz de diseñar y también comercializar, pues entonces estoy equivocado, porque yo sé diseñar sistemas de medición de KPIs. Te sé sacar conclusiones en los sistemas de medición de KPIs, pero yo no soy contador, yo no puedo llevarme mi contabilidad. Pues me voy a llevar un gran fiasco en mi declaración mensual o anual cuando me dé cuenta que hice las cosas mal. ¿Por qué? Por no saber. Exacto. Entonces, es mejor entenderse a uno mismo primero y volvemos a la fase inicial de implementar una estrategia de BPM. Tu diagnóstico inicial no es solo para tu empresa, tu diagnóstico inicial es para ti también. Tiene que ser para ti. Tu diagnóstico inicial y el de tus colaboradores, porque a lo mejor eres una empresa que se asoció, te asociaste con alguien y empezaron o emprendieron esa empresa. Bueno, ¿para qué eres bueno tú? ¿Para qué soy bueno yo? Sí. Y nos dividimos la carga de trabajo, no queramos acapararlo todo solo por sentir, híjole, es que si suelto la parte de la administración, estoy soltando mi negocio. No, lo que pasa es que te vas a dedicar a lo que es realmente tu talento, tu mayor skill en toda tu vida. Y vas a seguir siendo el CEO de tu empresa. La diferencia es que vas a contratar a alguien que te la administre. Y habrá un nivel de autoridad y habrá un nivel de aprobación que tenga ese administrador y habrá otro nivel en el que ya te tenga que consultar a ti esas decisiones. Sí. Pero entender que hay que darle ese espacio de acción a la persona que va a tomar ese rol. Y volvemos a esa parte, ¿no? El diagnóstico inicial no es solamente para tus procesos. La metodología de BPM te dice, haz un diagnóstico de tus procesos, pero intrínsecamente está hacerte un diagnóstico a ti mismo. ¿Hasta dónde quieres aflojar? Sí, totalmente. Y yo tengo la impresión, tal vez vas a coincidir, que en muchos casos de las empresas, pues el dueño sabe la operación, pero voy a utilizar el término, ¿no? Es que lo tengo aquí. Claro. Se lo tengo en la mente. Pues sí, pero al no ponerlo en un papel, ya no digo en un software o en otro medio,
pues es muy difícil que veas los detalles que tú estás comentando, ¿no? Porque pues yo ya sé que cuando me llega un pedido, yo le digo a fulano y Juan le dice a Pedro y Pedro monta la máquina y empiezan a inyectar. Pues sí, pero las fases, cómo sabemos dónde nos estamos atorando, dónde sale la rebaba, dónde hay un desperdicio, dónde hay una X, ¿no? Sí, mira, Pero José todo Luis, lo tengo aquí. exacto, a lo mejor es una forma muy ruda, Uh-huh. fue una forma muy ruda de atacar el problema con uno de los emprendedores o de los empresarios que tuve oportunidad de colaborar en Endeavor. Yo le decía, bueno, mira, las recomendaciones que nosotros hacíamos, discrepaba él un poco, no le daba mucho, así como que mucha importancia a algunas cosas. Le decía, mira, te lo voy a plantear de esta forma. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué llegaste a Endeavor? Es que quiero crecer porque quiero llegar al panel nacional para buscar inversores. Ok. Para eso tienes que hacer una cosa. Y lo primero es cambiar. Cambiar, porque si me dices exactamente lo que acabas de ejemplificar, José Luis, es que yo recibo la orden del cliente y yo la tengo que ir a ver cómo la están procesando. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que? Para asegurarme que sí se vaya. Ok, ¿cuántas órdenes tú manejas a la semana? No, pues estoy manejando como 20, 25 órdenes. Ok, ¿quieres crecer? ¿Qué va a pasar si tu mercado de oportunidad, tu oportunidad de crecimiento, te dice que tú estás cubriendo solo el 1% del mercado actual con 25 órdenes? O sea, imagínate dónde puedes estar parado. Multiplícate por 100, vas a estar en 2.500. ¿Puedes tú solo atender 2.500 órdenes en una semana? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque eres un ser humano que necesita 8 horas de sueño al día. Entonces tus horas hábiles al día se reducen a 16. Y de esas 16 seguramente necesitas la mitad para cualquier otro menester que no tenga que ver con el trabajo. De lo contrario vas a ser esclavo de tu propia empresa. Sí. Y en algún momento de la vida vas a fallar. Sí. Si no planeas Sí. adecuadamente tu crecimiento, ok, ¿qué necesito hacer para migrar de 25 órdenes a 100? Ah, bueno, ya necesito alguien, ya sea una persona o un sistema, que recolecte las órdenes y las pase directamente al área de producción. Sí, 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 sí. ¿Qué necesito hacer para que mi producción me dé 100 unidades y no 25? No, pues necesito automatizar o tal vez necesito crear líneas de producción paralelas a espejo. Necesito eficientar el proceso que tengo actualmente y que te den los cálculos. Mira, se me viene a la mente un ejemplo que, a ver si coincides en es, ¿con qué frecuencia escuchas a alguien decir, no tengo tiempo o no me alcanza el tiempo? El 99% de los casos. Ok, ahí lo que yo a veces digo es, ¿cuántas horas tiene tu día? 24, ¿no? ¿Y cuántas horas tiene el día de Carlos? 24, y el de Juan y el de Edgar, pues todos los días tienen 24 horas. O sea, el tiempo es el mismo para todas las personas, ¿no? Exacto. Y luego se quejan, o la queja es no me alcanza el tiempo. Y yo le digo, a ver tu agenda, ¿y cómo crees que está la agenda? Pues en blanco, ¿no? Entonces tú dices, algo que pudiera parecer tan simple es, pues llena tu agenda. No, es que yo todo lo tengo aquí. Pues mientras no pases lo de aquí a tu agenda, va a pasar, no te va a alcanzar el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Hay una experiencia de vida, José Luis, que me gustaría compartirte como un preámbulo. Uh-huh. Hace 16 años, antes de que yo cambiara a mi actual empleo, Uh-huh. yo estaba en una empresa sumamente demandante, en la que tú y yo nos conocimos, por cierto. Sí. Era sumamente demandante. En ese entonces yo todavía creía que pues yo podía, ¿no? Claro. Ya estaba en mis 30 y En tu algo, prime. 30 y bajitos, pues yo era un chavo, ¿no? Hace Claro. 60 kilos de eso. Exacto, yo estaba en mi prime. Y no, nunca está uno en su prime, pero bueno, ese es otro tema a discutir. Pero un buen día, José Luis, mi hija me preguntó, chiquita mi hija, Uh-huh. me preguntó, papi, ¿qué vas a querer de regalo de Navidad? ¿Qué vas a querer que te traiga Santa Claus? Y le dije, le voy a pedir días de 48 horas. Me Buen preguntó para regalo, qué. buen regalo. Me preguntó para qué y le dije, para tener tiempo para poder verte.
Y esa noche nos fuimos a dormir y mi esposa me hizo reflexionar. Me dijo, Carlos, lo que tú pides, sabes que no se te va a otorgar. Le dije, no, claro, es un juego con la niña. Me dice, no, tú sabes que hubo algo detrás. Te cuento que en ese entonces yo era tan demandado lo que yo hacía que no me importaba si era fines de semana o a media madrugada, yo no podía mover una línea de producción hasta que no parara. Entonces prácticamente mi trabajo empezaba a las 6 de la tarde. Sí. Pero todo el desarrollo, el diseño de la línea de producción, como teníamos que hacerla, era antes. Entonces mi jornada empezaba a las 8 de la mañana y todos terminaban a las 6:30 de la tarde. Si yo quería hacer el movimiento, tenía que hacerlo en horas que no estuviera en función la línea de producción. Claro. Y aparte, al día siguiente, había que llegar y explicarle a la gente las modificaciones en la línea de producción. Sí. Y esto tratando de minimizar los tiempos muertos. Entonces, mi trabajo era muy demandante. Yo entraba a las 8 de la mañana a mi empleo, salía hasta que Dios nos daba licencia, frecuentemente era por ahí de la 1 de la mañana, y un día yo sí le dije a mi esposa, es que ya no las veo, y estaban haciendo su vida sin mí. Entonces, pues obviamente ellas tenían que buscar la manera de llenar su tiempo. Claro. Tomaban clases de natación, tomaban clases de pintura, y mientras tanto yo estaba enclaustrado en mi trabajo. Cuando tuvimos esta charla de los días de 48 horas, que era mi mayor deseo de Navidad, o que pudiera haber sido mi mayor regalo de Navidad, me dijo mi esposa, mejor ve pensando cómo hacerle para reducir tu carga laboral. Entonces me di cuenta, José Luis, que no importa qué tan duro trabajes, si no te das tiempo para ti y para tu familia, no va a valer la pena. No va a valer la pena. Y eso es algo que siempre le digo a los emprendedores. ¿Por qué trabajas 16 horas? Es que tengo que entregar pedidos, es que tengo que hacer esto, es que estoy solo, no tengo dinero para hacerlo. Ok, no tienes que pagar dinero a alguien para que lo haga. Puedes contratarte un sistema que a lo mejor te va a costar una lana al principio y después ya no, o ya no tanto. Pero piensa en opciones que te ayuden a atacar tu problema. Sí. Entonces, definitivamente, volviendo al punto, está en uno hacer el cambio. Sí está en uno hacer el cambio. Adaptarse a los contextos a veces no es fácil, José Luis. A veces no es fácil, pero definitivamente está en uno hacer el cambio, y cuando aclaras tus ideas, cuando aclaras tu mente, despejas tu mente, se te empiezan a venir ideas. Ejemplo, el segundo paso de la implementación de BPM, ya dijimos que el primero es diagnóstico, el segundo es la priorización. A veces nos enfermamos tanto de trabajo que queremos hacerlo todo al mismo tiempo. Cuando hay tantas técnicas perfectamente conocidas y con cero costo para priorizar. Hay que priorizar el proceso. No hay que gastar miles de pesos o de dólares en un software. Hay opciones más baratas. No. Hay opciones muy baratas, y podría yo promover mi negocio propio, pero no es el caso. Pero hay muchas opciones, José Luis, y no tiene que ser un software tampoco. O sea, cuando empiezas a priorizar tu proceso, a ver, ¿qué es lo que más te duele? Vamos a volver al caso del chavo que tenía que tomar los pedidos y pasarlos a producción y luego ir a monitorear la producción. ¿Qué era lo que le dolía? ¿La producción? No, porque el proceso lo conoces. Si no se puede mejorar, si no se puede optimizar, puedes replicar el proceso. Y las ventas adicionales ganadas con esa réplica del proceso, pues te va a dar para pagar el proceso, te tiene que dar para pagar el proceso. Entonces, ¿dónde está el problema? No, pues es que en la recolección de las órdenes. Nadie las recolecta como yo. A alguien le dije una vez, ok, y si te dijera que por 50 pesos al mes puedes recolectar órdenes a través de WhatsApp y cargar tu catálogo de productos en WhatsApp, con precios en WhatsApp, para que quien te conozca desde ahí le pone, quiero 2 de este, 3 de este, 4 de este, y pum, te genera una orden por 50 pesos al mes. Y ahí te das cuenta, ¿ves que no es tan caro? No tienes que implementar un ERP de primera generación, NetSuite, Oracle, lo que sea, bla, bla, bla. Con todos los módulos. Ya estoy hablando de marcas, con todos los módulos habidos y por haber, que casi hasta te dicen a qué hora tienes que ir a comer y a qué hora tienes que ir al baño. No.
hay soluciones sumamente baratas. No tienes Sí. que recurrir a elefantes blancos, no tienes que ser sobreanalítico de tu propio problema. Pero no lo logras, José Luis, hasta que priorizas. Cuando entiendes el proceso y entiendes dónde está tu mayor problema, dónde realmente está el mayor contribuidor a problemas de tu organización, es cuando empiezas a generar la mejora. Paso número 2 de la implementación o de la estrategia de implementación de BPM, aprende a priorizar tus procesos. Ya los entendiste, ya los caminaste todos, ya desarrollaste tu diagnóstico inicial. Ahora prioriza. Utiliza criterios básicos como a ver qué tanto impacto en el cliente tengo, cuál es su frecuencia de ejecución o su frecuencia de pérdida, si es que estamos hablando de un proceso que me genera pérdida. ¿Cuál es el nivel de automatización actual? Y por automatización no me refiero a cómprate un robot. Ni me refiero a cómprate un sistema computacional de última generación. No. La recolección de esta venta es a través de WhatsApp. ¿Quién no tiene un mugrero como esto que tiene WhatsApp? Y usamos el WhatsApp para otras cosas. ¿Por qué no usarlo para vender o para comprar? Exacto. Aquí hay dos temas que considero muy relevantes. Uno, y ahí me interesa mucho que nos compartas tu opinión. ¿Qué piensas del llamado multitask? Yo siempre he tenido un problema ahí. Y A este ver. ha sido una discusión álgida, incluso con mi esposa y ahora también con mi hija, que ya es mayor de edad, ya es universitaria. Ellas me dicen, es que los hombres no son capaces de hacer dos cosas a la vez y las mujeres sí. Les digo, no. Lo que pasa es que el cerebro funciona como un reloj de computadora. El CPU de una computadora, el procesador de una computadora tiene un reloj interno. Las computadoras de hace algunos 10 años funcionaban a 150, 250 megahertz de frecuencia. Sí, O sea, cierto. hacían, déjame decirlo, 250 tareas por minuto o por segundo. Sí. Ahora tenemos procesadores que funcionan a 4 gigahertz. Esto quiere decir que haces 4000 tareas, ya no 250, ahora haces 4000 tareas por segundo. Esa es la diferencia entre el reloj interno de un hombre y el reloj interno de una mujer. Nosotros parece que todavía tenemos un sistema Pentium, que trabajamos a 100 Hz. ¿Nos tenemos que enfocar en una tarea o nos perdemos en el limbo? Las mujeres no, ellas tienen un reloj súper avanzado, súper avanzado y pueden transicionar entre un tema y otro muy rápido. Pero mi teoría es que el cerebro tampoco, no es cierto que es capaz de hacer dos cosas a la vez. Una, porque los hemisferios que conforman el cerebro, si bien es cierto que uno controla una parte y otro otra parte, la realidad de las cosas es que la sincronización que se logra con el cerebro y toda la parte motora del cuerpo tiene que ser una a la vez. Es una a la vez, y no lo digo yo, eso lo dice la ciencia, pero La pues, bueno, ciencia. no soy neurólogo y no me voy a meter en esos temas y espero no generar susceptibilidades, pero yo lo que sí creo es que el multitasking se puede hacer sí y solo sí el propio proceso te lo permite. Esto es, en la ejecución la ejecución de multitareas o tareas múltiples se hace cuando el proceso es capaz de diferenciar entre una tarea y la otra y que tú puedas ir paralelizando a una frecuencia muy rápida que pareciera que van realmente de forma simultánea. Sí lo creo. Sí lo creo. Si tú estás procesando, voy a poner como ejemplo, tú estás fabricando este teléfono y serigrafiando esta funda, ¿sí? Este teléfono necesita que le pongas la pantalla. Esta funda necesitas que le coloques la serigrafía. Una persona podría, mientras pones este teléfono en una base térmica, que le pones la pantalla y te esperas cierta cantidad de minutos, segundos, lo que sea necesario, para que la pantalla quede debidamente adherida, bueno, en lugar de hacer perder ese tiempo esperando tú así nada más, esperando, déjame decir, son 3 segundos, a lo mejor la espera no es mucha, ya cuando hablamos de millones de dispositivos, pues ya te das cuenta que sí fue mucha. Si en paralelo tú tienes una base de serigrafía en la que tienes esta funda ya puesta y nada más haces el barrido o colocas la etiqueta y le pones la prensa térmica para que se pegue, y en esos 3 segundos que se tarda en poner el sello de la pantalla, logras poner la calcomanía, estás haciendo multitasking.
y es igual Sí. de productivo. ¿Me Sí. explico? O sea, la multitareas sí se puede hacer, pero obviamente la simultaneidad de las mismas, pues a menos que tengas a dos personas diferentes, sí. Aquí es a donde quería llegar. Obviamente hay un gran depende del caso, de la Por situación, supuesto. pero en tu opinión, probablemente hay una ilusión de que el multitask es igual a productividad. En el contexto, en el ejemplo que nos compartes, se puede hacer, pero probablemente en otros ejemplos, el tratar de hacer multitask me aleja de la productividad. Sí, A sí, lo porque mejor es, llegas a un punto de sobresaturación. entonces, estoy llenando el pedido del cliente, estoy en otra pantalla viendo el plan de producción y estoy en otra pantalla X haciendo. Y yo pienso que estoy haciendo 3 tareas a la vez, pero en realidad no estoy haciendo ninguna con la eficiencia que podría hacerla. A lo mejor sería más Exacto, eficiente dedicarme primero a ver detalles del pedido del cliente, después detalles del plan de producción y después la otra actividad X o Y, en vez de hacerlas al mismo tiempo. exacto. Y puede O parecer sea, algo muy simple, pero es esta parte donde en tu campo, y yo lo veo en el mío también, a mucha gente le cuesta trabajo asignar prioridades. En esta ilusión de quiero hacer todo al mismo tiempo, pues hay que ver tu prioridad. O cómo lo ves tú. sí, yo coincido totalmente contigo. La única diferenciación entre que sea más fácil o no asignar prioridades, creo, José Luis, que todo deriva desde la parte del diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque Justo. si no entiendes correctamente el proceso, no vas a saber si lo que estás priorizando o si el criterio de priorización, primero, que sea estándar, ¿no? Esto es, que sea el mismo criterio para todos, para poder comparar a todos peras con peras o manzanas con manzanas. Y lo segundo, si estás de entrada, tú lo que quieres es priorizar manzanas, pero desde tu diagnóstico inicial solo detectaste peras, no forces la maquinaria, no vas a comparar, no vas a buscar manzanas donde sabes que te dan peras. ¿Sí me explico? Los criterios de priorización, hay quienes te sugieren, no, siempre empieza por el proceso más cercano al cliente porque es el que genera más impacto. Otros te dicen, pues obviamente si eres un fiscalista, te va a decir, no, tienes que buscar priorizar lo que te dé la certeza jurídica y fiscal de tu negocio para evitar problemas. Sí. Pero si tú eres el vendedor, pues mira, a mí no me importa cuán ineficiente sea tu proceso, si te pido 100,000 es porque quiero 150,000 para vender. Sí. Y siempre es el estira y afloja. ¿Por qué? Porque no tienes un buen diagnóstico de qué complementos genera cada uno de esos procesos y que el vendedor entienda que no te puede hacer producir 100,000 si solamente va a vender, perdón, 150,000 si solamente va a vender 100,000, porque la pérdida generada acá le va a pegar al vendedor. Obviamente el vendedor quiere su cuota, pero le va a Sí. pegar en su cuota porque el día de mañana la empresa deja de vender y el vendedor deja de recibir cuota. Sí. Es así de fácil. Sí. Hay que saber engranar los procesos, José Luis. Hay que saber conectar los puntos adecuadamente para poder Y, entender la consecución entre cada proceso, entre cada parte del proceso, cada etapa del proceso. Y por qué el vendedor hace una forma de dispersión de demanda y por qué el planeador de producción hace el plan de producción como lo hace en función a disponibilidad de máquinas, a disponibilidad de gente, a disponibilidad de materiales. Y entonces tienes que buscar una línea suave. sí. No todas van a quedar derechitas, pero a lo mejor van a seguir teniendo una que otra variación. Pero mientras más suave sea tu línea, es mejor para tu negocio. Estás Sí. ejecutándolo bien. Y aquí ya nos metemos en un tema que daría para otro episodio por completo, que es precisamente, como dices, la cuestión de mentalidad y percepción de la empresa como un sistema. Correcto. Porque yo soy compras y yo me enfoco en los criterios de mi departamento o en mis métricos, ¿no? Sí. Pero realmente no me pongo a ver que lo que yo hago tiene un impacto en el área de Carlos. Y lo que hace Carlos tiene un impacto en el área de Pedro. Sí. Y tendemos, como diría Peter Senge en la quinta disciplina, tendemos a fragmentar la empresa
en vez de verla como una unidad que funciona hacia, o pretendemos que funcione hacia un objetivo, ¿no? Exacto. Y precisamente es por eso que justamente el tercer paso de la estrategia de implementación de BPM, José Luis, es el diseño y la documentación del proceso. O ya empezamos a documentar, ¿no? Que Exacto. es el dolor de cabeza de mucha gente de, lo tengo que escribir, lo tengo que hacer el diagrama o... Pero es que mira, José Luis, si no lo haces, entonces sigues trabajando en silos. Sí. Sigues estando fragmentado. Cuando yo logro hacer un mapa de procesos de toda la organización al nivel 1 y luego lo cambiamos, lo bajamos al nivel 2, ya al nivel de procesos, y luego lo bajamos al nivel 3, que ya es nivel de tarea, ya es descriptivo, quién hace qué y en qué momento. Y ven que hay flechas conectando a un área con la otra. Cuando ves flechas conectadas del proceso de compras hasta el proceso de ventas, el de ventas se queda, hijo. Y el de compras dice, por eso no tengo que hacer esto. Exacto. Porque toda acción tiene una reacción y un proceso no es más que eso. Un proceso es una acción que va a generar una reacción con el proceso siguiente. Y así sucesivamente. Pues si no diseño el proceso adecuadamente, conectando los puntos y no documento los procesos, voy a seguir trabajando en silos. Y fíjate, aquí se me ocurre de pronto un negocio que a lo mejor no es tan común como los ejemplos que hemos tocado, pero un bar yo detecto que algo no está funcionando, pero tampoco tengo documentado un proceso que diga desde que llega el cliente hasta que se va, qué es lo que hacemos. O sea, mis meseros, mi equipo de trabajo, ¿qué es lo que hace cuando llega el cliente? Pues se supone que sabemos, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que no está documentado. Correcto. Y entonces, si no está documentado, si lo recibe, fíjate, aquí ya caímos en uno de los puntos que tocabas al inicio. Entonces, ya, si al cliente lo recibe Carlos, va a ser un proceso. Si lo recibe José Luis, va a ser un proceso diferente. Y si lo recibe Pedro, va a ser un proceso diferente. Ni siquiera estamos claros en el proceso que como empresa pretendemos seguir con el cliente, ¿no? Exacto. Y es por eso que volvemos a crear dependencias en roles y no en personas. Cuando tú ya documentas tu proceso, ¿qué haces? ¿Qué es lo siguiente que haces? Bueno, ya no haces que José Luis atienda al cliente. Ya a José Luis le das el título de atención al cliente. Sí. O lo que está muy de auge ahorita es CSR, Customer Service Representative. Ajá, sí, ahorita sí. Nos encantan los acrónimos en inglés. Sí. ¿Qué pasa si el día de mañana, en ese proceso del bar, el de atención a clientes es José Luis, pero José Luis se tiene que ir de vacaciones? Ya valimos chicote, ¿no? Se nos acabó la atención a clientes. Imagínate eso en un hotel. Imagínate que en un hotel la atención al cliente dependiera solamente de la chica hostess, o que dependiera solamente del botones, o que dependiera solamente del que está en el mostrador. No, la atención al cliente es de todos. Y por lo tanto todos la hacen con la misma calidez. Aunque su rol sea ser el hostess, aunque su rol sea ser el botones, aunque su rol sea el mostrador. A final de cuentas, es un rol ya intrínseco, el ser atención a cliente. Y fíjate cómo aquí ya empezamos a temas que le van aumentando un cierto grado de complejidad a la documentación del proceso. Porque, por ejemplo, si yo digo en el bar, la persona que, depende cómo lo redactemos, ¿no? Pero la persona que recibe al cliente, le va a tomar el pedido al cliente y desde mi lógica, pues le va a servir lo que le pidió el cliente, ¿no? Entonces llega Carlos me pide una cerveza, le doy una cerveza, estoy cumpliendo con mi proceso. A ver, ¿tú crees que Carlos va al bar nada más para que le demos una cerveza que él se puede comprar y beber en su casa? Pues yo creo que Carlos espera una experiencia diferente, agradable, una sonrisa, una charla X o Y, pero para darle una cerveza, pues Carlos se puede comprar una cerveza y se la toma y le sale más barato, yo creo, ¿no? Sí. Que ya cuando entramos en detalles, recibir al cliente con una sonrisa, digo, dependiendo, no valga el ejemplo, ya unos pasos más específicos y ya si lo recibe Carlos o Juan o Luis, pues ya tienen claro qué es lo que va a hacer independientemente de la persona que lo reciba, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, José Luis, que estás entrando en un tema que yo siempre lo discuto
con mis clientes de esta forma. Atención a clientes y ventas es una labor de todos, no solamente del vendedor o del de atención a clientes. Te doy 2 ejemplos. Si yo trabajo para una industria hotelera, la atención al cliente es fundamental en todos los niveles. Si yo le hago una pregunta a la persona que va pasando por el pasillo con el carrito para hacer el aseo de las habitaciones y le digo, oiga, disculpe, ¿me puede regalar un shampoo? Lo que menos espero es que me diga, regresa a su habitación, marque 0 a recepción y pídalo directamente. Justo. ¿Qué diferencia que si me mira con gusto y me dice, hola, buenas tardes, sí, cómo no, mire, tenga, aquí está un shampoo, aquí está el acondicionador también. ¿Gusta también una barra de jabón? Es Ir muy adelante. diferente. Y no es su labor de ella la atención al cliente, ella es la de limpieza, punto. Me voy al otro ejemplo, a las ventas. Yo trabajo para una empresa que se dedica a vender servidores. Si alguien me pregunta, oye, Carlos, tú que trabajas en esto de los servidores, sírveme una chela, ¿no? No, no es cierto. Si tú que trabajas en esto de los servidores, ¿qué servidor me recomiendas más para la empresa que estoy creando, que necesito tener esta capacidad de almacenamiento de datos? Quiero procesar esta información, voy a hostear 3, 4 aplicaciones que van a correr en línea, se van a conectar a través de App Store o de lo que sea, etcétera, etcétera. Si yo doy una recomendación del servidor de mi marca, de la marca que competidora, desde ahí ya empecé mal. Sí. Yo no soy el que vende, se lo dejo al vendedor. Mi respuesta no va a ser, ay, mira, yo la neta no sé, porque yo estoy en nóminas. Yo no sé, pero pues búscale, allí en la página web debe de haber algo. No hago eso, porque a lo mejor la persona va a decir, pues así tienen, así trabajan, así son los trabajadores de esta empresa. Pues imagínate cómo serán cuando les pida un servicio a clientes ya postventa, ¿no? O sea, lo que uno refleja de su empleo también habla mucho de la marca. Entonces, yo siempre he dicho, y en las charlas que doy en la empresa, siempre he dicho, nosotros somos el mejor promotor de ventas y el mejor promotor de la marca que puede tener la propia empresa. Que si vende por canales, que si compra el servicio o adquiere servicios de telemarketing, sí, está bien, está muy chido, pero si a mí alguien me pregunta por mi empresa y yo me pongo a hablar pestes de la empresa, y no tengo nada que decir, mejor me reservo mis comentarios y se acabó. Sí. Porque soy el primer promotor de mi empresa. Totalmente. Y si yo trabajo, por ejemplo, iba a comentar marcas, pero no debo. La empresa de supermercados más famosa en México que viene del extranjero versus una de las empresas 100% mexicanas que poco a poco ha ido resurgiendo. Sí. Me sorprende a mí, José Luis, cuando voy por los pasillos y le pregunto a alguien de chaleco azul, disculpe, esta pieza no veo su precio, ¿me puede indicar dónde? Ay, no es mi departamento, vaya, déjeme, le busco el del departamento y simplemente se da la vuelta y se va. Wow. Los del chaleco verde. Llego con el de las naranjas, que está acomodando las naranjas. Oiga, disculpe, no encontré las herramientas. Ah, no se preocupe. ¿Qué herramientas busca? ¿Para jardinería? ¿Para autos? ¿Para el hogar? Ah, estoy buscando herramienta para autos, estoy buscando un desarmador, así. Ah, venga, yo lo llevo al pasillo fulano. Deja de hacer lo que está haciendo, me lleva al pasillo y me pregunta qué medida de desarmador necesito, destornillador necesito, y me lo entrega en mi mano y me dice, tengo opción A, opción B y opción C. ¿Le convence alguna opción? Sí, me quedo con la A. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Oye, el que debería decir muchas gracias soy yo, no él. Totalmente. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, estas 2 experiencias, para mí son radicales y es algo que siempre abordo en mis charlas que doy, cuando doy consultorías, en mi propia empresa, en el empleo que tengo aparte. Siempre les digo, al llegar a la documentación de procesos, es importante resaltar también que como estrategia, el servicio a clientes y la promoción y venta nos compete a todos. A todos. Sí, totalmente. Y hace un momento que mencionabas algunas creencias, ¿hasta qué punto, y aterrizándolo en el tema primordial de esta charla que es Business Process Management, hay una creencia en particular que me imagino que es
que es parte de los obstáculos que puedes llegar a encontrar, y es esta creencia de para que las cosas se hagan bien, tengo que hacerlas yo mismo. Sí. ¿O estoy exagerando? ¿O sí es No, algo no, que... no estás exagerando, y de hecho eso nos regresa hasta el primer punto. ¿Recuerdas cuando decíamos, bueno, Sí, la primera etapa para una estrategia, para implementar una estrategia de BPM, ¿cuál es? Bueno, pues es el diagnóstico inicial. Y desde ahí te comentaba, es que el diagnóstico inicial no es solamente hacia la organización, es también hacia nosotros mismos como líderes de esa organización, como líderes de esa empresa, como fundadores o emprendedores de esa empresa. porque ahorita conversando contigo se me ocurre, a ver qué piensas al respecto, que en esta creencia porque a final de cuentas es una creencia, no es una verdad, es una ¿Eso es creencia cierto? que yo tengo en mi sistema. Para que las cosas se hagan bien, tengo que hacerla yo mismo. ¿Qué pasaría si esto lo cambio por qué tengo que hacer para que las personas a mi cargo sean mejores que yo en sus respectivas actividades, ¿no? Es que ya estás hablando de liderazgo. Sí, pero es una forma diferente de afrontar una situación, ¿estás de acuerdo? Hay Sí, otra pregunta que hay que hacernos. sí, Hay otra sí, sí, pregunta. Y la pregunta que hay que hacernos es, ¿realmente soy capaz yo de hacer esto siempre, toda justo. la vida, por la eternidad o hasta donde quiera madurar mi negocio? El problema, volviendo al punto de la implementación de VPN, es, si tu diagnóstico inicial es incierto, porque ojo con esto, necesitas plantearte objetivos sí o sí. Hay un paso cero en todo, ¿eh? Sí, He hablado del paso número 1, que es el diagnóstico inicial, el paso número 2, que es la priorización de procesos, el paso ya número 3 ya lo abordamos, que es el diseño y documentación del proceso. Pero hay un paso cero, y el paso cero es, primero, establecer mis objetivos, y segundo, cuál va a ser mi estrategia de desarrollo del negocio. Si yo no tengo claro cuál es mi objetivo, José Luis, volviendo al punto del el chavo emprendedor que te digo que él tomaba las 25 órdenes por semana. sí, Él no tenía claro que él solamente abarcaba el 1% del mercado, sí, que ya de por sí era un mercado muy estrecho por el tipo de dispositivos que hacía, era un mercado sumamente estrecho, pero aún así él solamente abarcaba el 1%. uh-huh. Él era el 1% de toda la oportunidad de venta en este país, ¿sí? O sea, Sí, en lugar de poder vender las mismas 25, estábamos hablando de vender 2,500 en una sí, semana. Bueno, tiene que establecer él, a ver, voy a ser realista. Estas 2,500, ¿qué me representaría? No, pues tienes que desbancar a tal marca, tal marca, tal marca, pues no la voy a librar. Ahora, el top 3 de esas marcas, que son grandes emporios, ¿cuánto cubren? No, pues de las 2,500, ellos tienen un paquetazo de 2,000 sí, y nos quedan 500 a los pequeñitos. ¿Cuántos pequeñitos hay en la industria? No, pues somos 5. ¿Qué características tienen los otros 4? Porque yo ya soy uno de esos 5. ¿Qué características tienen esos 4? ¿Qué oportunidades tienen esos otros 4 versus las que tengo yo? Como para entender hasta dónde puedo competirles por tomar, a lo mejor progresivamente, de las 25 que tengo, quiero crecer a 100 en un mes. sí, De esas 100 quiero migrar a 250 en 4 meses. Y en un año yo quiero ya tomar las 500. Quiero desbancar a mis otros 4 pequeños competidores y ser yo el único microcompetidor o pequeño competidor que tengan los otros emporios. sí, sí, ¿Y sí. por qué no? Eso a la postre me va a convertir en uno de esos emporios. Pero el primer paso a dar, entender el tamaño de tu empresa y entender el tamaño de tu mercado. Sí, sí, Si yo quiero vender zapatos, especializarme en vender zapatos para diabéticos, bueno, tengo que entender cuántos zapatos se pueden vender a cuántos diabéticos que tengo en el país. sí, Porque no es vender zapatos y no me voy a comparar contra toda la industria del calzado, me tengo que comparar exacto. contra la industria del calzado que vende zapatos para diabéticos. En el segmento. Exacto, tengo que ser muy, muy claro con mi información, tengo que ser muy estrecho con los datos que analizo para poder establecer mis prioridades del negocio. Sí, sí. Bueno, Carlos, yo creo que este tema nos va a dar para otro episodio. Estás invitado Definitivamente. para que continuemos con lo que hemos conversado hasta aquí. ¿Cuáles son los 3 puntos principales
que te gustaría que las personas que vieron esta conversación, esta charla, tengan presentes? Híjole, lo primero que me gustaría, José Luis, es primero llegarle a los que van empezando y decirles, no tengan miedo. No tengan miedo, porque todas estas cosas es mentira que son hechas para las grandes empresas. Están hechas para el que quiere. Ya. No para el que puede. Están hechas para el que quiere. Primero, que le pierdan el miedo a este tipo de cosas. Y segundo, que busquen alternativas para entender lo que hay en el mercado que les puede ayudar. No todo en la vida es invertir millones. Pueden invertir pesos y se van a resolver problemas. Y lo tercero, y creo que puede llegar a ser incluso lo más importante, que su mentalidad sea el querer. Que quieran ser flexibles, que quieran buscar alternativas, que quieran hacer las cosas diferentes, que quieran dejarse ayudar. Sí. Definitivamente, esas son las tres cosas que le diría a los que van empezando. Y obviamente podría decirte otras más, pero las tres principales para los que van empezando. ¿Y por qué a los que van empezando? Porque en ellos está el futuro. Ya los que estamos ahorita en un proceso diferente, ya es porque en poco tiempo vamos a estar de salida. Ellos van empezando y ellos van a ser los que van a liderar este mundo, de todo a todo. Sí. Ahora yo te dije 3 puntos, pero ¿hay algo adicional que quieres compartir? Sí, yo creo que aprender a balancear su vida, José Luis, desde un principio es bien importante. Somos seres humanos. Somos seres humanos y nuestra vida tiene que complementarse con la parte social, con la parte profesional y con la parte familiar y espiritual. Sí. La que sean, la religión que sean, practíquenla, tómense su tiempo. Si les gusta hacer yoga, si les gusta hacer ejercicio, háganlo. Si les gusta el tiempo en familia, leer un libro, ver una película, lo que sea, háganlo. De verdad, háganlo. Es eso, buscar complementar su vida de manera adecuada, no enfrascarse en solo un elemento de su vida. No es toda la vida para ser profesionista, tampoco toda la vida para ser papá, tampoco toda la vida para ser, no sé, es complementar tu vida. Sí. Básicamente es el mensaje. Ah, muy bien. Ahora, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes que nos quieras compartir? ¿Dónde te pueden encontrar nuestros amigos? Gracias, José Luis. Yo me muevo más en LinkedIn, que es la red profesional. Yo estoy como Carlos A. de la Torre Curiel. Mi correo es carlos@itlglobal.tech, que es mi negocio propio. Pues Facebook, X e Instagram me encuentran como CADC770303, que es mi nickname. Ahí estamos a la orden. Muy bien. ¿Algo más, Carlos? Agradecerte, José Luis, agradecerte el espacio, agradecerte la oportunidad y agradecerle a tu audiencia. Yo siempre he dicho, dar un mensaje a 100 es bueno, pero que de esos 100, 10 te escuchen y que de esos 10, uno implemente, es haber generado ya un cambio en este mundo. Sí. Pues te agradecemos mucho, Carlos, y espero que podamos estar en otros episodios, porque este tema da para continuar con algunos puntos muy importantes que se tocaron. Así es. Amigos, les agradecemos y recuerden, hablando de sistemas humanos, lo rígido se rompe, lo flexible se adapta. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos al canal. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, gracias a ti. Hasta luego.